Hola, buenas noches. Qué bueno poder estar nuevamente otro domingo aquí en Rigorífico Poesía, compartiendo mis impresiones en cuanto la, a los libros que vamos leyendo en el día a día. Hoy es noche de cierre de sesiones en cuanto a un libro y pues genera nostalgia porque pues terminamos un maravilloso libro que uno eh, no quiere terminar y quiere terminar a la vez. Entonces hoy vamos a tener nuestra última sesión, la cuarta sesión y última, sobre el libro El infinito en un junco de Irene Vallejo, escritora española. Un libro de 434 páginas. Bueno, estas son como la bibliografía. Podríamos decir que hasta donde está el epílogo es prácticamente 407 páginas. Este libro lo empecé a leer el 1 de marzo y lo terminé el 4 de marzo, empecé a leerlo y terminé de leerlo el día de hoy, 16 de abril del 2023. 4 de marzo del 2023, hoy 16 de abril del 2023. Empecé a las 7:53 pm el 4 de marzo y hoy lo terminé a las 7:43 pm, es decir, hace unos cuantos minutos antes de iniciar este en vivo. Y la primera sesión se llevó a cabo el 11 de marzo. Entonces abarcamos este libro en 4 sesiones donde evidentemente pues compartí algunas impresiones que me llamaron la atención. La idea es poder promover y que aquellas personas que por X o Y razón no pueden leer, pues puedan escuchar algunas anécdotas en cuanto a este maravilloso libro. Bueno, la sesión pasada habíamos quedado en el tema de cuanto a Platón, ¿sí? Estábamos hablando de cómo en esta época también existía la censura y estábamos hablando de algunos defectos, ¿sí? Que normalmente no se suelen tocar cuando son personajes históricos, porque siempre se habla de lo bueno, de lo positivo, de sus grandes pensamientos, de su filosofía, de sus ideales, y rara vez uno va y mira como su vida como ser humano, ¿no? En este caso Platón en su momento pues mencionaba que inclusive en la República, ¿no? Que los poetas debían estar por fuera de la sociedad, ¿sí? Que inclusive los dramaturgos y los poetas pues debían vivir por fuera de la polis. Y se mencionaba que inclusive se debía existir unas leyes, ¿sí? Donde la policía vigilara a los poetas, ¿sí? Y que estos no fueran a escribir nada que contradiga como lo que se considere legal y justo. Entonces imagínense en el tema de cómo era el pensamiento de Platón también. Y se mencionaba que debe haber unos jueces que debían aprobar como este tipo de actuaciones. En la página 210 del libro dice específicamente lo siguiente. Dice allí: el poeta, decía Platón, ¿no? El poeta no podrá componer nada que contradiga lo que la ciudad considera legal, justo, bello o bueno. Una vez escrito su poema, no podrá darlo a conocer a ningún particular, antes de haber sido leído y aprobado por los jueces que para ello hubieran designado los guardianes de las leyes, y aquel al que escogimos como director de educación. Entonces, aquí vemos simplemente un plano de lo que es el ser humano, ¿no? Las virtudes y los defectos. Asimismo, también se hace mención de la novela 1984 de George Orwell, ¿sí? Una novela distópica donde pues está el gran hermano, donde está ese estado que vigila inclusive hasta los pensamientos de las personas que están en la sociedad. Y recordamos al personaje principal de esta novela, Winston, ¿no? Y por allí escuché esta semana un podcast que se los recomiendo en Biblioteca Personal en Spotify, se llama así Biblioteca Personal, y donde María José, que es la persona que lleva a cabo estos
podcast mencionaba que se dice que George Orwell, ¿sí? El cual no es su nombre verdadero, no, su nombre, si no estoy mal, era Eric, admiraba mucho a Winston Churchill, ¿sí? Entonces, en homenaje a este primer ministro inglés, británico, pues fue que colocó a su personaje Winston en esta novela distópica de 1984. Entonces, en esta novela recordemos que había un departamento ministerial de ficción, también está la protagonista Julia, y dentro de este ministerio, pues de lo que se encargaba Winston, ¿sí? Era de que uno de los proyectos a futuro al año 2050, la meta era poder reescribir toda la literatura del pasado, los clásicos de Shakespeare, de Milton, y adecuar toda la literatura para que las personas que viven dentro de esta sociedad distópica, en esta dictadura del Gran Hermano, pues solamente tuvieran los pensamientos acordes a lo que el Gran Hermano, a lo que el Estado consideraba que era lo idóneo para siempre mantener subyugados a las personas dentro de esta sociedad. Inclusive se vigilaba sus pensamientos como tal. Entonces también se habla aquí más adelante de Irene Vallejo, de la literatura, que la literatura debe mostrarnos los claroscuros de la vida, ¿sí? Como las diferentes situaciones, y se da una serie de anécdotas que tienen que ver con los libros en diferentes épocas que ya veremos, ¿sí? Que es simplemente un retrato de la realidad de lo que hemos visto en novelas como Fahrenheit 451, lo que hemos visto en novela 1984, que no es nada ajeno a lo que ha pasado en diferentes épocas de la humanidad, donde de una u otra forma se ha dado aplicación a estas distopías. Aquí, en cuanto a la literatura que debe ser mostrarnos los claroscuros de la vida, menciona Irene Vallejo lo siguiente en cuanto a, ¿qué dice? Aquí, página 213. Los libros. Flannery Connor escribió que quien solo lee libros edificantes está siguiendo un camino seguro, pero un camino sin esperanza, porque le falta coraje. Si alguna vez por azar leyera una buena novela, sabría muy bien que le está sucediendo algo. Sentir cierta incomodidad es parte de la experiencia de leer un libro. Hay mucha más pedagogía en la inquietud que en el alivio. Entonces, creo que era Oscar Wilde, ¿no?, que mencionaba que no hay libros inmorales o como tal, sino que hay libros bien o mal escritos. Entonces, es ahí cuando uno debe leer todo tipo de literatura que permita que uno pueda tener diferentes visiones. Y paradójicamente esta semana pasó algo con un senador aquí en Colombia, el presidente del Congreso, Roy Barreras, ¿sí? En su Twitter él colocó una imagen de un libro que justo también estoy leyendo por estos días, en el cual es La batalla cultural de Agustín Laje, que sabemos que es de derecha, ¿sí?, que es bien polémico, este escritor argentino. Y entonces este Roy Barreras mencionaba allí que pues que esa era la consigna de la nueva derecha, que mantener las cosas como siempre han estado, entonces que no cambie nada. Y pues me pareció particular ese Twitter de este senador, y Agustín Laje pues le dedicó un video y le respondió. Y a pesar de que no comparto algunas cosas con Agustín Laje, que al momento de lo que he leído del libro, que son como 500 y pico de páginas, voy en la página 300 algo, pues hasta el momento solamente discrepo con uno o dos puntos. De resto, el libro no es algo fanático, por lo menos hasta lo que he leído, algo radical, ¿no? Simplemente Agustín Laje se adentra a poder estudiar la cultura desde su concepción o desde su definición como tal, y las diferentes épocas de la humanidad, sobre el consumismo, bueno, diferentes situaciones con las cuales coincido completamente, y estoy de acuerdo en que Agustín Laje le haya dicho a este senador que pues evidentemente no leyó el libro. ¿Y esto para qué? Pues en lo que está diciendo acá Irene Vallejo, ¿no?, en la cita que hace eco aquí de este personaje Connor, donde dice que no solamente se deben leer cierto tipo de libros, y se suele caer en ese error, ¿sí? Hola Vivi, Crimen y Castigo, Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Fyodor Dostoyevsky es otro nivel, ¿no?
Entonces debemos leer libros de diferentes pensamientos y podernos cuestionar. A veces cuando uno no está de acuerdo con algo o con alguien, quien debe conocer mejor esas teorías o esas ideas es el opositor, ni siquiera el que las está defendiendo, para uno poder con objetividad decir por qué no estoy de acuerdo, ¿sí? Y lo que pasa a veces es que nos da temor el saber, ¿sí? O el reconocer que tal vez hemos estado equivocados con algunas ideas. Y a veces no significa que estemos equivocados, sino que la experiencia del ser humano, de acuerdo a la madurez de diferentes ámbitos emocional, intelectual, circunstancias, en su sano juicio, en su principio en su inocencia, en su principio de buena fe, puede haber pensado uno que cierta idea era la correcta, ¿sí? No necesariamente uno engañado, ¿no? En ese momento uno consideraba que la idea que uno defendía era correcta, pero hay que tener claro que por eso se leen otros libros y poder llegar a reconocer, bueno, esto que yo consideraba dentro de mi sano juicio que era correcto, resulta que no es así, sino que siempre queremos tener la razón, siempre queremos ganar. Como decían esta semana en un programa de esto de los informantes, una modelo colombiana, Carolina Cruz, que siempre, creo que era ella, que siempre se nos, no, era Azcárate, que siempre se nos enseña a ganar, siempre se nos enseña a ganar, pero nunca se nos enseña a perder. Entonces, esto bien importante allí. Ahora, aquí también es bien importante lo que menciona, por ejemplo, hay una anécdota en una universidad de Londres, ¿sí? Donde había unos sindicatos, estamos hablando recientemente, ¿sí? Donde había unos sindicatos estudiantiles que inclusive hicieron marchas para que de los libros de filosofía de la universidad en Londres, ¿sí? Esto podría parecer como, ay, estamos hablando de la época de Grecia, de Roma, en la antigüedad, no, ahorita, ¿sí? Donde estudiantes, se supone que personas jóvenes, ¿sí? Que están estudiando, que están aprendiendo conocimientos, que tienen una mente más abierta, pues resulta que estaban haciendo marchas en esta universidad en Londres para que los bibliotecas de filosofía fueran quitados los libros de Platón, de Descartes y de Kant, porque consideraban que estos eran colonialistas racistas, ¿sí? Y si bien, como hemos hablado en la sesión anterior y empezando esta sesión, vimos lo que debería ser evidente, que Platón, Aristóteles y cualquiera de todos estos grandes personajes pues eran seres humanos, ¿sí? No eran inmortales, por lo tanto no debe sorprendernos que cometieran errores, que tuvieran pensamientos machistas, clasistas o de aquellos que en la actualidad podríamos mencionar, uy, ¿cómo es posible que esta persona fuera de esta manera? Entonces la solución no es, ¿sí? No es desaparecer del programa de filosofía, quitar los libros de aquellas personas que en algún momento tenían buenas ideas, pero que también tenían sus sombras. La solución no es quitar los libros de allí, sino poder cuestionar y hacer la reflexión en torno a estas situaciones. Ahora, más adelante se menciona en cuanto a Goethe, ¿sí? Y los sufrimientos del joven Werder, ¿sí? Y Werner, este libro famoso de Goethe, donde este joven se suicida por amor, ¿sí? Es lo que llega a más adelante un sociólogo muy famoso, David Phillips, llega a acuñar una frase o que dice efecto Werner, ¿sí? Para hacer referencia como al suicidio por amor. Entonces, más adelante este escritor alemán, Goethe, creo que era alemán, sí, mencionaría que cuando él hizo esta novela, ¿sí? Y que este personaje se suicidó por amor, le sirvió de catarsis para que apaciguar su impulso a suicidarse. O sea, en algún momento este escritor, Goethe, tenía el impulso o los pensamientos de querer suicidarse, y fue a través de la escritura de este libro y de este personaje de los sufrimientos del joven Werner que pudo evitar, ¿no? Como llegar a o canalizar como este tipo de ideas y sentimientos. Entonces es bien interesante cómo los escritores a través de los libros y de los personajes pueden desentrañar sus emociones y sus pensamientos. Más adelante también se menciona de cómo este libro llegó inclusive a considerarse como un problema de salud pública en algunos países y fue prohibido su publicación
por temas de salud pública, porque supuestamente muchas personas estaban suicidando al leer este tipo de libros. Eso es algo que también tenemos que tener muy claro, ¿no? Cuando abordamos cierto tipo de literaturas y demás, como tampoco irnos a los extremos y demás, pues puede repercutir en decisiones tan lamentables como estas. Se menciona, por ejemplo, una anécdota de cómo también algunas personas escogieron libros como Las Mil y Unas Noches para incluir veneno dentro de este libro. Anécdotas que han pasado en la vida real, sí, que uno podría pensar que son de ficción o de novela, pero han pasado. Libros bomba. Y también se menciona más adelante a Irene Vallejo sobre la fragilidad de los libros, así como los libros han servido para promover ideas tanto buenas como aquellas que entre comillas se consideran malas, ¿sí? También se habla de su fragilidad. Por ejemplo, se cita al escritor uruguayo Eduardo Galeano, ¿sí? Donde menciona, por ejemplo, de cómo tantos y muchos libros fueron quemados, ¿sí? Incendios, los terremotos, el holocausto nazi, donde se quemaron más de 5.500 obras, ¿sí? De diferentes autores. Y más adelante se menciona también cómo la literatura puede ser tomada como una forma de racial o de discriminación. Y hay un caso muy famoso de un reverendo en Estados Unidos en el año 2010 que 9 años después del atentado del 11 de septiembre, pues este reverendo empezó a hacer videos y demás donde por ejemplo mencionaba que se debía quemar los libros del Corán, ¿sí? En alusión a que estos personajes que fueron los que cometieron el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. Entonces este personaje reverendo estaba como desafiando, ¿no? Como censurando y confundiendo y catalogando como a un grupo, generalizando, ¿sí? A un grupo de personas o un libro que es considerado sagrado para los islámicos como lo es el Corán. Entonces tenía una visión como un poco radical. Inclusive esto llevó a que fue tan viral que se produjeron protestas y inclusive el presidente Barack Obama en su momento, la CIA, trató de interceder como con este reverendo porque pues estaba generando mucha polémica como al tratar mal a los islámicos, en algún momento salió con un libro del Corán y lo quemó. Entonces pues eso estaba generando un tipo de desórdenes y demás en el país de Estados Unidos y de problemas con esta comunidad. Entonces, más adelante, ya lo que menciona Irene Vallejo, volviendo a Grecia y a Roma, es en cuanto a Cleopatra, que fue la última reina de Egipto, ¿sí? Y ella en algún momento perdió, ¿sí? Perdió como el reinado, y Plutarco relata una historia donde ella cautivó a Julio César, ¿sí? A este guerrero. Ella tenía 18 años, Julio César tenía 52 y esta Cleopatra fue desterrada por su marido y por su hermano. Entonces, o sea, por el hermano de Cleopatra. Y Cleopatra con 21 años fue cuando sedujo a Julio César para poder retomar para poder hacerse al poder en Egipto, ¿sí? Y poder batallar contra su hermano Ptolomeo XIII, ¿no? Recordemos que había varios Ptolomeos, ¿sí? Que hemos hablado en otras sesiones. Este era Ptolomeo XIII y él terminó ahogado, y Cleopatra pues sedujo a este Julio César que tenía 52 años, ella pues tenía después 21 años y fue cuando lo sedujo y de esa manera recuperó. Allí se habla y hay muchas hipótesis en que en ese momento, como fue las batallas y demás, fue donde se quemó la biblioteca de Alejandría. Es solamente una hipótesis porque pues se mencionan muchas anécdotas o historias de lo que pasó con la biblioteca de Alejandría, que no necesariamente fue que se haya quemado, pero pues es una de las tantas hipótesis que se maneja. Después, en el año 30 a.C., se suicidó Cleopatra, ¿sí? Y Egipto y Alejandría pasaría a ser la periferia del naciente y poderoso Imperio Romano. Entonces acá ya entra en juego el Imperio Romano, ¿sí? Y cómo Egipto cayó, ¿sí? Decayó el imperio como tal y empieza Roma a ser protagonista en esta historia. Se habla más adelante del libro de Paul Auster, País de las Últimas Cosas, donde hay una historia de un escritor ruso que vive en un apartamento, ¿sí?
y él duró 10 años escribiendo un ensayo y resulta que era un fumador compulsivo y durante esta época pues había una guerra como tal y en algún momento pues necesitaba como sobrevivir este personaje, este escritor, y había durado 10 años escribiendo este ensayo. Y entonces como era un fumador compulsivo pues se le acabaron sus cigarrillos y a lo último que hacía esta persona empezó a coger hojas de su ensayo, de su trabajo de 10 años y empezó a fumar y a armar los cigarrillos con el trabajo que le había costado 10 años. Entonces son como anécdotas que relata Irene Vallejo en torno a los libros en diferentes circunstancias. También, por ejemplo, se menciona de cómo en el año 2002 se inauguró una nueva biblioteca que fue construida, pensada en Alejandría, en esta biblioteca mítica, y que se demoró 12 años en construcción y se invirtieron 120 millones de dólares. Entonces un reportero de la BBC de Londres le preguntó, como en el momento de la inauguración y demás, le preguntó a los funcionarios, les preguntó como, bueno, ¿y qué pasa que no vemos algunos libros aquí dentro de la biblioteca? Y resulta que en este momento, estamos hablando del año 2002, estos funcionarios respondieron, no, estos libros, ¿sí? Son difíciles de conseguir y se van a ir adquiriendo poco a poco, incluyendo dentro de esta gran biblioteca. Pues había censura por algunas autoridades religiosas de este país de Egipto, ¿sí? Y estamos hablando del año 2002, donde uno podría decir, uy, impensable que no vaya a haber en una biblioteca pública, ¿sí? Algunos libros, que haya una censura. Pero pues vemos que en la actualidad todavía este tema religioso en el Medio Oriente es bien denso y pues se sigue pasando estas situaciones. Ahora, también se habla de la Biblioteca Nacional de Sarajevo en el año de 1992 y aquí entra en juego un autor que inclusive tengo en lista allí para leer uno de sus libros, es bien famoso, pero pues nunca he tenido la oportunidad de leerlo, pero en su momento él era reportero de guerra. Estamos hablando del escritor Arturo Pérez Reverte. Y resulta que esta Biblioteca Nacional de Sarajevo en 1992 es bien famosa porque también fue quemada, ¿sí? Fue víctima de la guerra entre diferentes bandos, e inclusive pues tenía las banderas azules que hacen alusión a aquellos centros culturales donde son considerados patrimonio cultural, y como tal pues se supone que los bandos que estén en guerra deben respetar estas edificaciones como lo son los hospitales, las iglesias, las bibliotecas, pero se hizo caso omiso de esto y pues tuvo afectaciones la biblioteca de Sarajevo en el 1995. Hay una cita acá respecto a esto, donde Pérez Reverte dice: cuando un libro arde, cuando un libro es destruido, cuando un libro muere, hay algo en nosotros mismos que se mutila irremediablemente. Cuando un libro arde, mueren todas las vidas que lo hicieron posible, todas las vidas en él contenidas y todas las vidas a las que ese libro hubiera podido dar. En el futuro, calor y conocimiento, inteligencia, goce y esperanza. Destruir un libro es literalmente asesinar el alma del hombre. Y pues esta situación también fue catalogada como una con el epíteto de mariposas negras, ¿sí? Y en alusión a qué? A un libro que conocemos que es Fahrenheit 451, donde también pues se habla de estas mariposas negras, ¿sí? Ustedes recordarán ello. Entonces esa es la reflexión que hace Arturo Pérez Reverte en cuanto a lo que pasó con la biblioteca de Sarajevo y cómo habla de las civilizaciones cuando menciona y dice lo siguiente. Dice aquí Irene Vallejo una cita que ella coloca allí, donde dice, como decía una viñeta del Roto, haciendo alusión como a un tema allí, las civilizaciones envejecen, las barbaries se renuevan. Entonces lo que antes era considerado como por ejemplo la esclavitud, ¿sí? A todas luces de tener preso a alguien dentro de o secuestrado como sirviendo, ¿sí? Como al amo, pues esta cita lo que simplemente dice es: las civilizaciones envejecen, las barbaries se renuevan. ¿Cuáles son aquellas barbaries? Aquello que antes considerábamos, por ejemplo, como el racismo, ¿sí? Por ejemplo, cuando Mandela, ¿sí? Que inclusive cuando uno lee este libro de Mandela, El largo camino hacia la libertad, que había un andén para los blancos, había un andén para los negros,
los vehículos, en los buses donde iban a ir sentados los negros. Hoy en día, si nosotros decimos eso en la mayoría del planeta Tierra, sí, o en el contexto donde nosotros vivimos, pues sería impensable, ¿no? Decir como si vamos en un autobús y si se sube una persona de color, decir como váyase usted al lado derecho, que aquí al lado izquierdo vamos los blancos. Todos podríamos decir, eso es impensable. Pero eso en su momento pues era lo legal, ¿sí? Y debemos pensar en la actualidad qué sería aquello que nosotros diríamos es reprochable, ¿sí? Que nosotros daríamos ya por reprochable y daríamos por sentado de que es discriminación, de que es racismo, de que es esclavitud. ¿Cómo se ha renovado la barbarie en la actualidad? ¿Cuáles son las barbaries que tenemos en la actualidad y que tal vez a veces nosotros caemos dentro de ello, ¿no? Y podemos ser parte de ser los verdugos de esas nuevas barbaries en la actualidad. Entonces, para que reflexionemos en torno a esto. Ahora, más adelante se habla, por ejemplo, también de la antigua Yugoslavia en el año 1992, cuando en esta guerra hubo ataques a 188 bibliotecas y archivos y sufriendo pues los libros también como la devastación. Y se habla también pues de Fahrenheit 451, donde pues ustedes saben en esta novela, los bomberos son quienes queman los libros, no son quienes salvan los libros, sino que son los encargados de quemar los libros que las personas no pueden leer porque es la parte como distópica como tal de la dictadura y demás, porque los libros son los que permiten que haya la libertad, ¿sí? El pensamiento. Entonces, mire que todas estas novelas como 1984, Fahrenheit 451 y demás, no están tan alejadas de la realidad, de hechos históricos, ¿cierto? De algunas situaciones que han pasado, como lo que ya hemos hablado acá en cuanto a Sarajevo, en cuanto a Yugoslavia, antigua Yugoslavia y demás, en cuanto a la época de los nazis y todo esto. También hay una... Aquí ya empezamos con el tema de Irene Vallejo. Ya hace mención en cuanto a ella, cómo sufrió en su niñez de matoneo, ¿sí? De bullying, como le dicen también. Dice que ella entre los 8 y los 12 años sufrió de discriminación y de matoneo en su colegio. Y estamos hablando pues de una persona que tendrá no sé cuántos años, por ahí unos 40 me imagino yo. Pero ese tema como que es bien álgido, ¿no? En la actualidad, ese tema del matoneo en las escuelas y demás. Y ella menciona que la literatura y la posterior escritura fueron su refugio para poder confrontar como este tema de matoneo. Y pues allí hay una reflexión importante en cuanto a los hijos, ¿no? O sea, para quienes son padres, ¿qué tanto conocen con quién estudian los hijos? ¿Cuáles son los compañeros de estudio? Los profesores. Le preguntan a los hijos cómo les fue en el colegio, más allá de simplemente las tareas o de qué aprendieron. A veces los niños no dicen las cosas, ¿sí? Las reprimen. Por ejemplo, en el caso de Irene Vallejo, ella no mencionaba esto, ¿sí? Lo que para un adulto podría ser evidente, cuando a uno le molesta algo de adulto, uno lo manifiesta, es lo más normal, pues para un niño no. Y a veces caemos en el error de que los niños o los hijos van a llegar de la escuela y le van a decir al papá, mire, es que estoy sufriendo de matoneo, estoy sufriendo de bullying. No, porque hay diferentes formas en las cuales puede suceder este tipo de discriminación. Entonces pues también nos ayuda a reflexionar en cuanto a eso. Y cada que leemos una frase, una historia en un libro, pues eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que pensar, reflexionar. Si esto le pasó a esta persona, ¿cómo podría ser en la actualidad? ¿Sí? ¿Cómo podría estar pasando en la actualidad? Irene Vallejo dice aquí en la página 244 en cuanto a esta época de su niñez, dice lo siguiente. Dice acá, la violencia entre los niños, entre los adolescentes se desarrolla protegida por una barrera de silencio turbio. Durante años me reconfortó no haber sido la chivata de la clase, la acúsica, la cobarde, no haber caído tan bajo. Por autoestima mal entendida, por vergüenza, obedecí la norma, ciertas cosas no se cuentan. Querer ser escritor ha sido una tardía rebelión contra esa ley. Esas cosas que no se cuentan son precisamente las que es obligado contar. He decidido convertirme en esa chivata que tanto temí ser. La raíz de la escritura es muchas veces oscura. Esta es mi oscuridad. Ella alimenta este libro. Quizá todo lo que escribo. Durante los años humillantes, además de mi familia, me ayudaron 4 personas a las que nunca he visto. Robert, Luis, Michael,
Jack y Joseph. Más adelante descubriría que son más conocidos por sus apellidos: Stevenson, Ende, London y Conrad. Gracias a ellos aprendí que mi mundo es solo uno de los muchos mundos simultáneos que existen, incluidos los imaginarios. Entonces, dice, yo en mi pequeña tragedia encontré el salvavidas de los libros. Entonces, siempre uno habla que las obras que llevan a pensar o a reflexionar más al ser humano nacen de la tristeza, ¿no? Nacen de la tragedia. Vargas Llosa en una de sus entrevistas mencionaba de cómo las grandes obras literarias de la humanidad paradójicamente han nacido de historias de tragedias, de historias tristes, de historias de infelicidad, de historias de donde hay violencia, ¿sí? Entonces estos libros que retratan esto nacen de esas situaciones que el ser humano no quisiera vivir, ¿cierto? Nadie quisiera tener este tipo de experiencias, nadie quisiera ser este personaje de mi libro favorito, Los Miserables, Jean Valjean, ¿cierto? Padecer todas las situaciones que él tuvo y nadie quisiera experimentar eso, pero precisamente estas situaciones es lo que hace que el ser humano, que podamos transformarnos y podamos cambiar. Hola, por acá Mortis dice, saludos, dice, sería bueno que en futuros espacios se pueda relacionar el derecho con la literatura para analizar algunos temas jurídicos, sea una novela, un cuento, una obra de teatro. Gracias por la recomendación. Evidentemente, pues más adelante miraremos a ver cómo podemos relacionar estos temas de acuerdo a cómo se vaya dando la literatura y los libros que vamos hablando acá. Gracias. Bueno, entonces, entonces nació el Imperio Romano, ¿cierto? Cayó el Imperio Egipcio y nació el Imperio Romano. Y aquí hablamos de dos personajes que podrían bien hacer pareja con Caín y Abel, ¿sí? Estamos hablando de Rómulo y Remo. Roma nació en el año 753 a.C. y resulta que entre estos hermanos pasó algo semejante a lo que hemos conocido de Caín y Abel. Resulta que estos dos hermanos salieron de su tierra donde vivían y se fueron a experimentar y dijeron, vamos a organizar aquí una urbanización, vamos a iniciar una civilización acá, ¿cierto? Y resulta que Rómulo, ¿sí?, mató a su hermano Remo y dijo, bueno, necesito poblar esto acá. ¿Y qué fue lo que hizo? Abrió las puertas de ese territorio para que todas aquellas personas que eran, entre comillas, despreciadas en otros sectores del mundo, pues fueran acogidas aquí, fuera el centro de acopio. Entonces los asesinos, las personas más malas de la tierra, pues fue las que poblaron en su inicio a Roma, ¿sí? Eso fue lo que hizo Rómulo. Y después resulta que realizaron una fiesta en Roma, ¿sí? Invitaron a familias y demás porque necesitaban poblar Roma. Entonces Rómulo con todos estos bandidos invitaron a varias familias de otras partes y resulta que estas familias llegaron con sus esposas, con sus hijos, y lo que hizo esta gente fue raptar a las mujeres, ¿sí? O sea, las secuestraron y pues los esposos y demás los sacaron de allí y tenían que irse de allí porque pues los iban a matar. Y entonces a la brava, ¿sí?, coaccionados para poblar y expandir lo que sería Roma, entonces raptaron a las mujeres de los circunvecinos. Entonces miren cómo nació Roma, ¿sí? Cómo fue que nació Roma a través de este hecho tan trágico y tan reprochable entre estos hermanos. En 53 años conquistaron la mayor parte del mundo, Roma, en 53 años. Y se menciona acá en este libro de Irene Vallejo que el nivel de reclutamiento para las batallas, para poder lograr todo esto, para expandir su imperio, dice que fue semejante al de la Primera Guerra Mundial, el nivel de reclutamiento. Y que en una tarde, por ejemplo, de una guerra podría haber 100 muertos romanos por minuto. 100 muertos romanos por minuto. Y sin contar a los que quedaban heridos, ¿sí?, que eran los que posteriormente iban a morir. ¿Por qué? Pues no existían como hoy en día, ¿no?, que está una pistola, un revólver y pues queda allí la persona muerta. Pero aún así, con espadas y todos estos instrumentos de la antigüedad, 100 muertos romanos por minuto en las batallas. Y sin contar a aquellos que quedaban heridos y que más adelante morían, ¿sí?, por la infección, ¿sí?, de las espadas, de sus heridas y demás. Entonces,
eh, se menciona también aquí que en el año 2 antes de Cristo Roma era la más rica del mundo. Inclusive, ¿cómo llegó a ser rica Roma en ese momento, año 2 antes de Cristo? Dice que el negocio lucrativo por excelencia era la esclavitud, ¿sí? Y había sobreabundancia de oro en Roma. Inclusive había tanto oro que se dejó de cobrar impuestos. Y aquí hay una reflexión en cuanto a lo que uno suele pensar o en lo que uno puede llegar a pensar en la actualidad. Ay, es que la pobreza, si existiera riqueza y se repartiera esa riqueza, se acabaría el tema de la desigualdad. Y aquí también recuerdo mucho un video donde Agustín Laje, este escritor argentino con el cual hemos tenido varias sesiones acá de su libro y que pues vamos a tener el próximo fin de semana otra sesión porque pues es un libro bastante extenso. Él menciona, dice que todos somos iguales como seres humanos, pero si usted reúne a 3 personas, ¿sí? Y a cada uno le da, ejemplo, $10, espere 1 hora, espere 2 días, espere 3 días y verá que no van a ser iguales en términos diferentes a lo que uno podría considerar igualdad como seres humanos, ¿sí? Ya uno de ellos negoció, ya uno de ellos empezó a vender, el otro prestó, el otro ganó intereses. Entonces ya aquello que en un principio era igualdad, ¿sí? En la parte económica, deje que pase un par de horas, unos días, y va a ver que por el pensamiento del ser humano, por las acciones del ser humano, algunos por su sabiduría, otros por su astucia, otros por aprovecharse, otros por su ignorancia, pues van a esfumarse esos $10 que tenía cada uno de ellos. Entonces acá hay una reflexión en cuanto al tema de la igualdad. Roma, la más rica del mundo, se dejó de cobrar impuestos. ¿Cuál era el negocio lucrativo? La esclavitud. Y hay unas citas acá bien importantes, página 256, donde dice: en el año 167 antes de Cristo, la sobreabundancia de oro era tan insultante que el Estado decidió suspender los impuestos directos a sus ciudadanos. Es cierto que esas súbitas riquezas resultaron también desestabilizadoras para los romanos, sobre todo para los que no pudieron echarles mano. Se reprodujo el panorama habitual. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres aún más pobres. Las familias patricias se lucraron con grandes latifundios, baratos gracias a la mano de obra esclava, mientras los pequeños agricultores libres, cuyas tierras arrasó Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica, se empobrecieron todavía más por culpa de esa competencia desleal. El mejor de los mundos posibles nunca lo es para todos. Desde tiempos remotos, una enorme cantidad de guerras se han desencadenado con el fin de capturar prisioneros, poseerlos y traficar con ellos. La riqueza mundial a menudo ha ido del brazo de la esclavitud. Entonces mire que el problema de igualdad en el mundo no va aparejado necesariamente a la parte económica. Es el ser humano como tal. Entonces una importante reflexión que nos deja aquí esta lectura de esta parte del libro. Más adelante se habla de cómo los griegos versus los romanos, entre los griegos pues hubo confrontaciones entre ellos, por eso fue que cayeron, ¿sí? Y los romanos pudieron subyugar a los griegos. Dice que los romanos encontraron aliados de bandos griegos, ¿sí? Hasta que se convirtieron en sus verdugos. Entonces en esa guerra entre los griegos y los romanos, los griegos se debilitaron entre ellos por estar peleando y los romanos encontraban en algunos griegos unos aliados, ¿sí? Pero resulta que aquellos que en un principio fueron aliados terminaron siendo esclavos y siendo subyugados por los romanos, ¿sí? Más adelante se menciona de cómo los romanos, de cómo la globalización, ¿sí? No la inventaron los romanos, pero sí que la perfeccionaron. La globalización como tal nació en Grecia, pero si bien los romanos no la inventaron, sí que la perfeccionaron. ¿Y esto cómo se dio? Es conocido en la historia, en la actualidad, como en esta época los acueductos de los romanos son una hazaña como tal en su época, ¿sí? Sin la tecnología que existe en la actualidad, cómo llegaron a hacer estos acueductos que hoy en día inclusive pues los que saben de este tema estudian de esto para aprender. Las calles y los caminos que hicieron los romanos,
que inclusive en la actualidad pues cruzan varias fronteras, varios países y la perfección de estos caminos. En cuanto al tema de urbanismo, también los romanos perfeccionaron mucho este tema. En cuanto al tema de los templos, el mármol, caminos, por ejemplo, como de España hasta Turquía, de un imperio a otro, las inscripciones en latín que se encuentran en todos estos caminos, el alcantarillado. Entonces mire que Roma vino a establecer en su imperio todo este tipo de avances que sin la tecnología que existe hoy, pues sigue siendo admirada. En el año 2 antes de Cristo, más de la mitad de los varones adultos romanos se habían esparcido por toda la tierra, contribuyendo a la variedad étnica de paso. Entonces, cómo Roma pobló, ¿sí?, gran parte de la tierra en el año 2 antes de Cristo, y pues se va dando esta combinación o esta mezcla entre diferentes etnias. Después los romanos, a pesar de haber conquistado Grecia, pasa algo bien particular. A pesar de haber conquistado Grecia, ellos querían ser como los griegos. Entonces el verdugo quiere ser como el que está sometido o subyugado, y los imitaban, y es allí donde empezaron a adaptar sus mitos, sus dioses, y asimismo llamar sus dioses en latín, ¿sí?, pero colocarle sus propios nombres. Entonces por eso vemos que en griego está la diosa Afrodita, pero en latín está Venus, ¿cierto? Entonces, como los romanos, a pesar de haber conquistado a los griegos, no significa que eran superiores en cuanto a temas de cultura, en cuanto a temas de conocimiento, ¿sí? Y realmente lo que querían en el fondo es ser como los griegos, y entonces empezaron a emular, empezaron a crear todo lo que tenían los griegos, pero dándoles sus propios nombres, y un ejemplo de ello es pues los dioses. Entonces siempre hablamos Afrodita en griego y Venus en la parte romana. Esa paradoja que hay allí, el vencedor quiere ser como el vencido. Después se habla más adelante de la poesía, cómo llega a Roma, ¿sí?, por un esclavo extranjero. Fue como llegó la poesía a Roma. Y este esclavo, que se llamaba Livio Andrónico, ¿sí?, tradujo la Odisea al latín. Entonces allí es donde empieza a verse la poesía en el Imperio Romano, por un esclavo extranjero. La literatura latina, ¿sí?, inició con este personaje que se llama Livio, que fue un prisionero en el año 272 a.C., y resulta que en ese momento pues él era prisionero de una familia muy acaudalada, y en algún momento fue libre, y él empezó a tener una congregación de escritores. Se empieza a hablar de congregaciones de escritores, y lo que hizo este personaje fue traducir grandes obras del griego al latín. Y entonces se pregunta Irene Vallejo, o se pregunta acá en la historia, cómo esta persona podía tener acceso a estos libros para traducirlos. Pues estamos hablando de una época que estos libros solamente los tenían los ricos, los aristócratas, los emperadores, ¿sí?, gente de alcurnia. O sea, la gente del común no podía tener acceso a estos libros. Entonces se llega a la conclusión de que la familia donde él había sido esclavo, pues fue quien le patrocinó, ¿sí?, fue quien le prestaba los libros, era quien le proporcionaba tiempo después los libros a este personaje Livio para que él pudiera hacer estas traducciones del griego al latín. Entonces, en ese momento, pues no había bibliotecas todavía, sí, no había bibliotecas públicas, y pues los libros eran escasos, y quien tenía los libros pues eran los personajes de alcurnia. Más adelante ya se menciona Irene Vallejo de cuánto es el promedio de libros que podemos leer en nuestra vida, cuál es el promedio de libros que una persona puede leer en la vida, y se menciona allí que el promedio de libros que una persona puede leer dice: los letraridos de hoy apenas podemos imaginar el desierto de libros de la época manuscrita. En nuestro siglo XXI, la catarata de letra impresa desborda todos los diques de la mesura. Se publica un nuevo título cada medio minuto, 120 cada hora, 2800
al día, 86.000 al mes. Un lector medio alcanza a leer en toda su vida lo que el mercado editorial produce en una sola jornada laboral, y cada año se destruyen millones de ejemplares huérfanos. Entonces más adelante hablaremos de este punto donde dice que se destruyen libros, ¿no? Entonces imagínense, cada medio minuto se publica un título, cada medio minuto se está publicando un libro. Y un lector medio alcanza a leer en toda su vida lo que el mercado editorial produce en una sola jornada laboral. Interesante esto. Bueno, más adelante se hablaba de cómo los romanos, botín de guerra. ¿Cuáles eran los botines de guerra en su momento? Los libros. Entonces, en las guerras, ¿por qué luchaban también y cuál era el botín y qué era lo más preciado, más que el oro y demás? Los libros, ¿sí? Porque eran escasos, eran joyas. Y no solamente para los romanos en su momento. En la actualidad también, sí, se retrata algunas historias, por ejemplo, de una mujer que se llama Peggy, ¿sí? Donde el papá murió en el Titanic. Y resulta que esta mujer vivía en Francia, y estaba el rumor de que Francia, pues cuando se estaba dando el tema de que los nazis iban a invadir Francia, entonces, y que estaban invadiendo Francia, pues esta mujer también se, entre comillas, aprovechaba de esta situación para, esta hija de este señor que murió en el Titanic, se aprovechaba de esta situación para comprar pinturas a precio de huevo, ¿sí? Pinturas muy económicas. Entonces el botín de guerra, no solamente en la antigüedad, en los romanos y en los griegos, eran los libros, ¿sí? Donde había batallas para ello, sino que en la actualidad también. Y la historia de esto pues es con esta mujer Peggy, que su papá murió en el Titanic, y aprovechándose de que los nazis estaban invadiendo Francia, pues llegó a albergar una gran colección de pinturas, ¿sí? Que compraba a precios muy bajos, puesto que las personas, por el temor de Hitler y de todo esto del nazismo, pues dejaban abandonadas estas pinturas, se iban para otros lugares. El cine fue inventado en Francia, ¿sí? Empezamos a hablar del cine y cómo su apogeo después llegó a Estados Unidos, y cómo los griegos desembarcaron en Roma, pero no como artistas, sino como objetos de venta, como esclavos. Entonces, en su momento, Roma, cuando subyugó a Grecia, ¿cuál era como esa manera de traer el arte y demás? A través de los esclavos. Entonces, algo paradójico. Los romanos tenían el poder, pero querían ser como los griegos, y traían a los griegos como esclavos, pero colocaban a los griegos a enseñar, ¿sí? Estaban pendientes de cómo era que hablaban, qué conocimientos tenían, y los emulaban en ese sentido. Entonces imagínense, el amo queriendo parecerse al esclavo. Y uno de los riesgos en estas batallas que se daba entre griegos y romanos, como el mayor de los riesgos o uno de los grandes riesgos que se daba, no era perder la vida, ¿sí? Necesariamente, sino el riesgo de caer como esclavos, de ser esclavos del bando ganador. Y aquí no importaba si era rico o no, o si había nacido libre o no. En este tema de estas batallas, pues cuando ganaba un bando al otro, entonces quienes quedaban allí, pues podían subyugar a los otros. Y entre esas personas que quedaban como esclavos, no necesariamente era el vulgo, no necesariamente era la persona de a pie, sino que podían caer personas que habían sido ricas y a causa de la guerra, pues quedaban como esclavos y quedaban absolutamente sin nada. Entonces ese era uno de los grandes temores también en las guerras. Después se menciona como Platón en su momento fue vendido como esclavo. Platón fue vendido como esclavo, y resulta que Platón, ¿por qué fue vendido como esclavo? Porque había un tirano, un gobernante que se llamaba Dionisio, y Platón criticó su forma de gobernar y criticó la ignorancia de este gobernante. Y entonces este gobernante Dioniso tenía un cuñado, y su cuñado se llamaba Dion, ¿sí? Convenció a este de venderlo como esclavo, en vez de aplicar una sanción más fuerte por las críticas que Platón le había infringido a él como gobernante en cuanto a su forma de gobernar y en cuanto a su ignorancia. Entonces el cuñado convenció a este gobernante de que mejor lo vendiera como esclavo. Afortunadamente Platón lo compró un colega filósofo, alguien que inclusive era de diferente escuela filosófica de Platón, ¿sí? Pero ese colega admiraba
a Platón, a pesar de que era otra escuela filosófica. Entonces, quien compró a Platón como esclavo lo liberó más adelante. Entonces, bien interesante esta parte de Platón. Después, más adelante se habla de una película que ganó el Oscar, sí, ganó un Oscar bien importante, que se llama la película 12 años de esclavitud. Y en esta película ustedes recordarán que es una persona de color que pues es raptado en su momento y pues precisamente al nombre que dura, que se llama la película, dura allí esclavizado y demás. Él tenía que hacerse el que no sabía leer ni escribir, ¿sí? Y pues la película no la he visto, pero sí la he escuchado y está allí en lista para que la veamos. Eh, durante estos Roma, durante estos 200 años en los que Roma pues captaba, subyugaba a los esclavos griegos, pues ellos reconocían que los griegos eran más inteligentes que los mismos romanos y por eso los emulaban. En el siglo I antes de Cristo, 2 millones de esclavos en Italia, ¿sí? Aproximadamente el 20% del censo pues se llevó a cabo como ese tema de esclavitud, como de manera masiva. Entonces, en el siglo I antes de Cristo. Inclusive los cálculos daba de que 2 millones de esclavos en Italia. Aproximadamente ¿cuánto? El 20% del censo, eso es mucho. Más adelante, por ejemplo, se menciona de un personaje Cicerón y de cómo este tenía alrededor de 20 esclavos, ¿sí? Y esos esclavos eran doctos, o sea, no eran cualquier tipo de esclavos. Y pues Cicerón los colocaba a trabajar como bibliotecarios, ¿sí? O como copistas. Entonces una cosa era lo que escribían como filósofos, pero a la par también ellos se beneficiaban de la esclavitud como tal. Más adelante se habla de Estados Unidos en el año de 1865 y de cómo en su momento, haciendo referencia a la esclavitud, se castigaba a aquellos esclavos que osaran tratar de aprender a leer y a escribir. Estamos hablando de Estados Unidos en el año de 1865. Se castigaba a quien tratara de aprender a leer o a escribir. Y lo que dice la cita acá en la página 274 es lo siguiente: en los Estados Unidos, hasta la derrota de la Confederación en 1865, era ilegal en muchos estados del sur que los esclavos aprendieran a leer o a escribir, y los siervos capaces de hacerlo eran considerados una amenaza para la continuidad del sistema esclavista. Daniel Dogwitt, un hombre negro que nació siendo esclavo en 1856, describió los terribles castigos reservados a los infractores de esa ley. Comillas: la primera vez que te pillaban tratando de leer o escribir, te azotaban con una correa de cuero. La segunda con un látigo de 7 colas. Y la tercera te cortaban la primera falange del dedo índice. Entonces mire cómo la esclavitud desde Grecia a Roma, cómo vino dándose hasta la época de 1865 en Estados Unidos, y quien aprendiera a tratar a leer o a escribir, lo que hoy en día podemos hacer a gusto y sin ningún temor, ¿cierto? Por regla general, pues en su momento era un peligro, ¿cierto? Inclusive pues a cortarle los dedos y demás a los esclavos. ¿Por qué? Pues porque iban a pensar a ser libres mentalmente y pues iban a rebelar en contra de la esclavitud. Dice acá, en su historia de la lectura, Alberto Mangel escribe: por todo el sur de Estados Unidos era frecuente que los propietarios de las plantaciones ahorcasen a cualquier esclavo que tratase de enseñar a otros a deletrear. Los dueños de esclavos, como los dictadores, los tiranos, los monarcas absolutos y otros ilícitos detentadores del poder, creían firmemente en la fuerza de la palabra escrita. Sabían que la lectura es una fuerza que requiere apenas unas pocas palabras para resultar aplastante. Alguien que es capaz de leer una frase es capaz de leerlo todo. Una multitud analfabeta es más fácil de gobernar. Dado que el arte de leer no puede desaprenderse una vez que se ha adquirido, el mejor recurso es limitarlo. Por todos esos motivos había que prohibir la lectura. Más adelante ya se menciona por parte de Irene Vallejo en el libro de cómo los libros fueron hijos de los árboles, ¿sí? De la corteza de los árboles, y cómo fueron reemplazados en algún momento por papiros, por pergaminos, y de cómo hoy volvimos al material del árbol para poder producir los libros. Entonces se producían los libros de árboles, pasaron por junco, por papiros, por pergaminos, y como hoy también en la actualidad pues se vuelve otra vez a los árboles como tal.
Después, más adelante, se habla de los oficios intelectuales. En su momento, en la antigüedad, en Roma, aquellos oficios que hoy son considerados intelectuales en su momento eran oficios de las clases bajas, ¿sí? Como cuáles: la arquitectura, la medicina y la enseñanza. Eran considerados oficios en su momento de las clases bajas en Roma, lo que hoy en día consideraríamos de suma importancia o de un nivel intelectual bastante importante. Entonces era innoble enseñar lo que era honorable aprender en su momento. Entonces, si bien estaban interesados en aprender de los griegos y de los demás, pues se consideraba que era innoble enseñar. La enseñanza era innoble en su momento, ¿sí? Junto como la arquitectura y la medicina en Roma. Entonces eran oficios de las clases bajas. En la actualidad, el arte no es tomado como en serio, ¿sí? Así como solo aplica hay una crítica en la actualidad donde dice que el arte solo aplica para ratos libres y que el trabajo artístico sea reclamado como si fuera gratuito. Entonces hay unas críticas en cuanto al arte, que siempre se ha pensado que quien ejerce el arte y demás pues es un vago o es una persona que no realiza algo serio, inclusive en la actualidad. Entonces dice: ya se ha dicho que hasta los oficios intelectuales de mayor sabiduría, como la arquitectura, la medicina o la enseñanza, eran propios de clases bajas. Los maestros de la escuela antigua, en su mayoría esclavos o libertos, ejercían una tarea humilde y menospreciada. Tenía orígenes oscuros, comenta Tácito de un individuo, un advenedizo, que había empezado su carrera ejerciendo ese oficio plebeyo. Los patricios y aristócratas valoraban el saber y la cultura, pero despreciaban la docencia. Se daba la paradoja de que era innoble enseñar lo que era honorable aprender. ¿Quién nos iba a decir que en tiempos de la gran revolución digital volvería a tomar la fuerza la antigua idea aristocrática de la cultura como pasatiempo de aficionados? El viejo estribillo suena otra vez, repitiendo que si escritores, dramaturgos, músicos, actores, cineastas quieren comer, deberían buscarse un oficio serio y dejar el arte para los ratos libres. En el nuevo marco neoliberal y el mundo en red, curiosamente, como en Roma patricia y esclavista, el trabajo creativo se reclama que sea gratuito. Entonces acá una crítica en cuanto al tema del arte, ¿no? Una reflexión en cuanto al tema del arte. Ahora, también se menciona, por ejemplo, aquí de cómo los aristócratas romanos en general no llevan a sus hijas a la escuela en su momento. Las educaban en su casa. Y una de las razones principales en que los aristócratas romanos, ¿sí?, no enviaban a sus hijas a la escuela era porque querían cuidar su castidad. Y una manera de cuidar su castidad pues era educarlas en casa. Entonces a las mujeres en esa época no se les permitía adquirir educación en los últimos peldaños, ¿sí?, de la educación. No las dejaban viajar a Grecia a aprender o a mejorar el idioma. Todo esto solo era para los hombres. Entonces mire que desde antaño se viene hablando en cuanto a este tema o esta lucha o esta discriminación en cuanto a lo que era considerado no solamente los esclavos, sino la diferencia entre mujeres y hombres, inclusive por aquellas mujeres que eran hijas de la aristocracia, ¿sí? Entonces la enseñanza era dura, cruel y hasta violenta con los niños en las escuelas romanas. Esa era como la tradición en su momento. Y hay una anécdota aquí de un profesor que en una escuela, ¿no?, como una reflexión allí literaria, se llamaba San Casiano, era un cristiano, y por rendir culto a los dioses paganos, lo entregan a los niños de la escuela para que lo torturen. Pues era tal la violencia que se ejercía en las escuelas al momento de enseñar a los niños, pues que este cristiano, al escribir esta historia, manifestaba como del monstruo que se convirtieron los niños por la manera en que se les enseñaba, pues a un profesor de ellos que quería negarse a adorar a los paganos, pues lo entregaban a los niños de la escuela para que lo torturaran. Entonces imagínense cómo era la enseñanza a los niños en esta época. Después, más adelante, este libro se llama Sobre las coronas de los mártires, ¿sí? Y este cristiano, que era un poeta, que se llamaba Clemente Prudencio, en el año 348 después de Cristo, escribió este libro sobre las coronas de los mártires y cuyo propósito es poder denunciar los ultrajes contra los cristianos.
Más adelante se habla de cómo desde el siglo XX podemos decir que la misma se ha extendido a la mayoría de la población. ¿Qué? ¿Qué se ha extendido? La alfabetización. Entonces, la alfabetización no es tan antigua, ¿sí? Esto es algo joven, ¿sí? Que apenas se ha venido dando desde el siglo XX como tal, que se ha podido extender en gran manera como el tema de la alfabetización. En su momento, las tablillas enceradas, que eran los libros antiguos, era donde se escribía, ¿sí? Y con el tiempo los lectores perdían la visión. Entonces, no era el material, ya hemos visto los diferentes tipos de material con el que se ha venido dando los libros, y estas tablillas que eran enceradas, pues con el tiempo una de las consecuencias era que como la superficie era con cera, entonces eran hendiduras que se escribía, pues entonces las personas más adelante perdían la visión. Se habla de Nerón, el emperador, en 1260 el emperador, ¿sí? Donde que éste veía a través de enormes esmeraldas, ¿sí? Las luchas de los gladiadores. Entonces, en su momento, como iban perdiendo la visión por estas tablillas, pues no existían los anteojos, no existían las gafas. Entonces, ¿qué eran los anteojos en su momento? Pues aquellas piedras preciosas como lo son las esmeraldas, que inclusive se dice que Nerón, para poder ver la lucha de los gladiadores, a través de estas esmeraldas las utilizaba para ver más, mucho mejor a los gladiadores. Después se habla en cómo en el año 1267 Roger Bacon, ¿sí? Fue el precursor de lo que sería más adelante los anteojos. Entonces, a través de en su momento los lentes esmeriladas, ¿sí? Lentes esmeriladas, o sea, de esmeralda, ¿cierto? Y de cómo esto aumentaba la letra chica para ver mucho mejor. Entonces, este personaje en 1267, Roger Bacon, sería el precursor de lo que hoy serían los anteojos. Después, en el siglo I antes de Cristo, por primera vez se habla de la existencia de lectores por placer. La gente pobre tenía acceso a libros. Ya en Roma existían bibliotecas públicas, ¿sí? Entonces, antes de esta época, pues era un lujo el que pudiera tener acceso a los papiros y demás. Pero ya en esta época, en el siglo I antes de Cristo, podemos hablar que es la primera vez en que existe lectores por placer. Y en su momento, por ejemplo, un libro de 30 páginas, una copia de este podría tardar al menos una hora. Entonces, en esta época, si usted quería una copia de un libro de 30 páginas, pues este podría tardar hasta una hora, al menos una hora que se llevara a cabo la copia en los talleres. Ya hablábamos de talleres donde sacaban copias de los libros. Y se habla de que es considerado el primer escritor que hizo gala de una relación amistosa entre el gremio de los libreros. Empezamos a hablar de que ya existía el gremio de los libreros en esta época. Y este escritor era Marcial, ¿sí? Y más adelante se habla de una anécdota de un guionista de televisión que se llama Helene, ¿sí? Y resulta que hay una película muy famosa de este personaje protagonista de Hannibal, Hawkins, Anthony Hawkins, ¿sí? Y esta película que se llama La Carta Final, donde el protagonista es este gran actor Anthony Hawkins, ustedes recordarán de Hannibal, o del Resplandor, creo que también es allí protagonista. Resulta que esto es basado en la historia de una persona que se llamaba Helene, que era guionista de televisión, y ella vivía en Estados Unidos y intercambiaba cartas con un librero en Londres, donde le pedía ciertos libros que eran difíciles de conseguir. Y esto ocurrió entre el año 1949 y 1969. Y aquí con esta anécdota de Helene, su propósito era poder incursionar en el cine, poder alcanzar el éxito, pero en esta anécdota se habla de cómo el éxito a veces se alcanza de una manera que no es la que está pretendiendo la persona, ¿sí? Ella era guionista y con el fin de poder leer y de poder aprender y demás, pues enviaba cartas a este librero en Londres y le pedía libros. A Frank se llamaba el librero. Y resulta que durante esta época, entre 1949 y 1969, pues intercambiaron muchas cartas. Y esta Helene era hija de inmigrantes y en su momento su papá lo que hacía era
intercambiar como boletas para poder ir a ver cine, ¿sí? Y durante la dictadura de Franco, perdón, durante la dictadura de Franco no, antes de llegar allí, que es un tema de Irene, resulta que más adelante pues se volvieron famosas estas cartas y los empresas de cine y demás decidieron como hacer esta película y todo eso, y allí fue donde alcanzó a tener renombre esta mujer. Entonces mire que no fue el camino de guionista en un principio, porque ella hacía guiones y demás, pero no tenían el éxito que ella quería. Y lo que ella hacía por aprender y demás, que era intercambiar cartas, esas historias que escribía con este librero en Londres, pues fue lo que permitió que se escribiera después estos guiones para lo que sería la película La Carta Final, donde está este gran actor Anthony Hopkins. Entonces una interesante anécdota de cómo se encuentra el éxito, ¿sí? Trabajando, no necesariamente teniendo presente cómo se va a alcanzar, pero alrededor de otra situación. Más adelante, durante la dictadura de Franco, ya Irene Vallejo nos menciona de cómo sus papás no decidieron tener hijos durante esta época de la dictadura de Franco. Entonces, el oficio de libreros era peligroso en esta época, ¿sí? Por la dictadura. Y en la antigüedad, pues mataban a quien proporcionaba copias de libros, ¿sí? Y, por ejemplo, hay un historiador que se llamaba Hermógenes de Tarso, en Roma. Y resulta que él se molestó con su superior, ¿sí? Por su pensar, con el emperador Domiciano. Y se molestaron porque pues sacar copias y demás de libros era considerado como tal, que inclusive podía llevar a una persona a la pena de muerte. Entonces, después Irene Vallejo más adelante habla acerca de la historia de una librera que se llamaba Francois, que era judía. Y resulta que esta mujer vivía en Alemania, y ustedes recordarán que en el tiempo de la época de los nazis, pues se habla de la noche de los cristales rotos, ¿sí? Es bien famoso. ¿Y por qué la noche de los cristales rotos? Porque resulta que el nazismo, tratando de poder, de su forma dictatorial, de tener el control y demás, pues pasaban por las bibliotecas, por las librerías, y tiraban piedras y demás, quemaban las librerías, y por eso también se conoce como la noche de los cristales rotos. Hitler, se habla por ejemplo de Hitler, de cómo en su biblioteca, al momento en que él falleció, se llegó a encontrar 1500 libros, ¿sí? Y de cómo su libro, que es bien famoso, Mi lucha, ¿sí? En la década de los años 30, de 1930, ese libro fue el más vendido en Alemania después de la Biblia. Entonces, en sus declaraciones de renta, Hitler se colocaba como profesión escritor en su momento. O sea, y una vez acabada la guerra, se estimaba que 10 millones de su libro había sido distribuido y traducido a 16 idiomas. Entonces, mire cómo la repercusión de un dictador, de una persona como Hitler, en su momento llegó a tener esta repercusión en cuanto al tema de la cultura. Y hay un libro de el escritor colombiano Santiago Gamboa que se llama La Guerra y la Paz. Y allí hay una frase que me llama mucho la atención, donde dice que no necesariamente la cultura sirve como antídoto en contra de la barbarie humana, en contra de la ignorancia. Pues en su momento Alemania era de los países a nivel académico e intelectualmente más altos en el mundo, y sin embargo gran parte de la gente, pues fue tanto el apoyo que inclusive mire lo que llegó a pasar con el holocausto nazi y demás, y el apoyo a este dictador. Entonces la cultura por sí, per se, no es necesariamente un antídoto en contra de las barbaridades que puede cometer el ser humano. Bueno, se habla más adelante de Mao Zedong. Ustedes recordarán, presidente de la República Popular China. Fue un bibliotecario, tuvo una librería, ¿sí? En el año 1920. Y paradójicamente, quien trabajaba en medio de libros, quien, así como Hitler, era muy versado, tenía muchos libros, pues eso no era óbice para que fueran dictadores. 46 años después, Mao, de ello, quemaría libros por su orden, ¿sí?
En esta biblioteca, inclusive él llegó, en su librería llegó a tener 6 empleados y demás. Y pues esto es paradójico con este señor, ¿no? Después se habla que en la época entre 1976 y 1977 en Madrid, España, se creó un grupo, había un grupo denominado Comando Adolfo Hitler. Y estas personas, estamos hablando de una época reciente, ¿no? Podríamos pensar que las barbaridades eran de Grecia, de Roma, no. 1976, este grupo denominado Comando Adolfo Hitler se dedicaba a quemar librerías, a incendiar las librerías, a manifestar insultos verbales en contra de las personas que estaban en las librerías, a tirar explosivos, artefactos en las librerías, inclusive a hacer disparos de revólver en las librerías y tirar excrementos a los libros como tal en los estantes. Y pues estamos hablando de una época más reciente en cuanto a la censura, en cuanto a la libertad, en cuanto a la cultura. También hay una historia bien conocida de un escritor que ustedes hace poco vieron o vimos en las noticias que sufrió un atentado en Estados Unidos. Un escritor bien famoso que se llama Salman Rushdie, un escritor británico. Y el libro por el cual es bien conocido se llama Libro de los versos satánicos, escrito en 1988. Resulta que en este libro pues trata la historia de unas personas que en algún momento uno de ellos quema unos versos, ¿sí? Que son unos textos del libro El Corán, este libro sagrado, considerado sagrado para los del Medio Oriente, para algunas personas del Medio Oriente, ¿cierto? Para algunos islámicos. Y resulta que este escritor, Salman Rushdie, escritor británico, pues ha sufrido atentados, ¿sí? En su momento, quien tradujo este libro de versos satánicos, su traductor japonés, fue asesinado, ¿sí? Porque en su momento se expidió algo que se conoce como fatwa, que es como una ley por parte de una orden religiosa en Irak, donde inclusive daban mucho dinero para asesinar a esta persona porque supuestamente estaba blasfemando en contra de este libro sagrado del Corán. Es decir, es tan radical el tema de la religión en el Medio Oriente en algunas partes que lo que es considerado para nosotros como una novela, un libro, ¿sí? Pues para otras personas puede ser considerado como blasfemo y lleva a incentivar a que inclusive asesinen a un escritor. Entonces a ese nivel de barbarie se llega por la humanidad. El traductor de este libro al italiano fue apuñalado, ¿sí? Y el editor noruego recibió 3 disparos en su casa, un atentado también. Y un centro de información en su momento fue asaltado y hubo 5 personas muertas. Un centro de información donde estaban como estos libros también de este escritor. Y en 1989 los musulmanes en las calles estuvieron quemando ejemplares de este libro de los versos satánicos de ese escritor británico. El autor vivió 11 años escondido, ¿sí? Bajo protección y demás, porque en 1997 pues inclusive se llegó a ofertar $2 millones como recompensa a quien cortara, a quien matara a este escritor. Entonces mire la censura hasta donde llega. Y esta novela pues está inspirada en el tema de Mahoma, en la inspiración satánica en vez de una inspiración de Mahoma, ¿sí? Entonces por eso se llama los versos satánicos, porque el escritor en esta novela dice, no, más bien es una inspiración satánica en vez de una inspiración a Mahoma, es una inspiración en Satán. Y pues es un libro de ficción y demás, pero pues hay gente que es radical. Ahora, este libro en su momento fue prohibido en la India y en el año 2007 este escritor recibió la distinción de Caballero Sir por parte de la reina Isabel en su momento. Esto generó un poco de polémica y demás de estos países orientales en contra del Reino Unido y demás porque le habían dado esta condecoración o esta distinción a este autor y pues esta condecoración no tenía que ver necesariamente con el libro de los versos satánicos, sino por su obra como escritor como tal. En el agosto del año 2022, ustedes seguramente vieron las noticias que este escritor con 75 años de edad, pues en Nueva York está dando una conferencia y llegó una persona que tiene ascendencia o nació allí en esos países orientales y pues apuñalándolo. Inclusive este escritor llegó a perder un ojo a causa de este atentado.
Entonces, por esa fatua, ¿no? Por esa especie de ley que fue promulgada en su momento. Ahora, ya se habla más adelante de cómo en nuestros tiempos, avanzando en cuanto al tema de los libros, se habla de cómo en 1993 se da la invención de el PDF en 1993 y cómo la invención de algo que se conoce como Dynabooks, ¿sí? Que es como una especie de tableta creada por Alan Kay en reemplazo de aquellas computadoras que ocupaban incluso cuartos enteros. Estamos hablando de 1993. Y ya el libro pasa a tener una historia de alrededor de 2000 años desde su invención en esta época de 1993. Entonces, ya se empieza a hablar de bibliotecas públicas en Roma, empieza a hablarse de donaciones que solían dar los ricos en forma de poder tapar sus fuentes originales y torcidas, ¿sí? O sea, los ricos en esta época de Roma, después de hacer diferentes triquiñuelas y de ganar dinero de una manera reprochable, resulta que una manera en que ellos pagaban indulgencias, por decirlo desde un punto de vista religioso, era donando dinero, ¿sí? Entonces construían bibliotecas públicas, daban dinero para estatuas, para esculturas y demás. Más adelante se habla del año 1900, del año 79, ¿sí? Donde hay un volcán bien famoso, Vesubio, y en la época del imperio de Tito, resulta que este volcán Vesubio estaba alrededor de unas regiones que en la actualidad se conocen como regiones de Nápoles, que era Pompeya y Herculano. Y resulta que había un personaje que se llamaba Lucio Calpurnio Pisón. Y este era suegro de Julio César, ¿sí? De este general bien famoso en Roma que sabemos que más adelante fue apuñalado con 23 puñaladas en el año 44 a.C. Entonces resulta que este personaje, Lucio, tenía una mansión en Herculano, en esta región de Nápoles, donde en su momento este volcán Vesubio pues erupcionó y murieron muchas personas, inclusive pues hay historias y demás y fotos de personas que por la lava y demás quedan en el piso y se ven las figuras y de muchas entre comillas esculturas que realmente en su momento pues fueron personas que por la erupción del volcán quedaron tapadas con esto y quedaron haciendo diferentes formas. Entonces una pareja durmiendo, o los niños porque fueron alcanzados por esta lava. Entonces este personaje tenía una mansión en Herculano y tenía una biblioteca impresionante. Y esta biblioteca albergaba alrededor de unos 2000 rollos que fueron carbonizados. Y más adelante un personaje que esta biblioteca o esta mansión inclusive era visitada o se reunían filósofos epicúreos, ¿sí? Tan famosos como Virgilio. Y en honor a esto, en la actualidad, en su momento, un petrolero muy famoso que se llama Paul Getty, en California, en 1974, construyó una Villa Getty. Y esta Villa Getty es inspirada en la mansión de este personaje en esta época que les he comentado. Entonces, tal como era esta villa en su momento, este petrolero en la actualidad, en 1974, hizo construir una villa, un museo con estatuas, con jardines y tal como era famosa esta villa en su momento donde se reunían filósofos tan importantes como Virgilio, por ejemplo. Más adelante se habla de Ovidio y de cómo, por ejemplo, este Ovidio, que es bien conocido por este libro El arte de amar, estudió en su momento Derecho. Su papá quería que él fuera abogado, pero él le encantaba más la literatura y abandonó Derecho. Entonces escribió este libro del arte de amar y donde se habla de cómo las relaciones amorosas y demás entre los seres humanos. Era un hijo de terratenientes, entonces él desafió en el siglo I a.C., desafió los cánones de la época, ¿sí? como tal, y pues se dedicó fue a la literatura. Por ejemplo, en el siglo I a.C. Se habla de cómo la pedofilia era permitida en su momento. Y era permitida, por ejemplo, cuando era con un
una persona de un rango inferior, por ejemplo con un esclavo, de cómo en su momento el amor era por privilegios, por posiciones políticas, los matrimonios eran organizados por los padres y todo y demás, por conveniencias políticas y económicas, no era por el amor, su naturaleza. Y en este libro del arte de amar, pues Ovidio fue en contra de lo que era considerado normal en esa época y manifestaba que el amor debía ser por naturaleza, no por posiciones o privilegios de la aristocracia o económicos o de alcurnia entre las familias. Entonces Ovidio marcó esta época por ser alguien que levantó la mano y dijo esto no debe ser así, ¿sí? El amor debe ser por naturaleza. Entonces bien interesante esto. En esta época el experimentar sentimientos de amor era una debilidad, ¿sí? Y Ovidio lucharía contra esto y diría que no es así. Entonces ese libro fue considerado el arte de amar, que ustedes saben que más adelante un psicoanalista muy importante como Erich Fromm también escribiría un libro que sería casi que una copia de este libro, El arte de amar, ¿no? Y este libro en su momento fue considerado inmoral y peligroso como tal. En el año 8 después de Cristo, un emperador, Augusto, ¿sí? Que era conservador, pues creó unas leyes que eran las leyes Julias. Y estas leyes Julias defendían a la familia tradicional, ¿sí? O sea, y desterró a Ovidio por sus pensamientos y por haber escrito este libro, por su forma de pensar. Ovidio tenía 50 años y resulta que Ovidio con su tercera esposa, la esposa de él se quedaría en Roma y Ovidio fue desterrado a la aldea de Toni, lo que en la actualidad es Rumanía. Y pues él enviaba cartas y demás allí a Roma pidiendo pues como que no fuera desterrado y que pudiera regresar allí a este lugar. Y pues fue censurado y él murió en el exilio lastimosamente. 9 años aguantaría Ovidio en este destierro. Después ese libro del arte de amar fue suprimido de las bibliotecas públicas por orden del emperador Augusto. Y más adelante pues se hablaría de unos libros que se conocen como los Anales, donde se habla de cómo un personaje tan importante como Cremusio Cordo, ¿sí? Donde se habla de la muerte de Julio César, donde se habla de cómo Séneca, de Séneca, y de cómo la hija de Cremusio, que era Marcia, ella guardó ejemplares de este libro El arte de amar. Y entonces resulta que cuando ya Tiberio era el que como el que mandaba, ¿sí? Como el que tenía autoridad en este territorio, mandó a quemar todos los ejemplares de el arte de amar, ¿sí? Y del arte de amar y de otros libros de este Cremusio, ¿sí? Y esta hija de Cremusio, Murcia, pues guardó libros, copias de este ejemplar que se llaman Los Anales, ¿sí? Perdón, no es Tiberio en la época del arte de amar, ¿no? Ya pasamos del arte de amar, que eso era con este otro emperador. Estamos hablando de unos libros que se llaman Los Anales, que los escribió Cremusio. Y la hija de Cremusio, Marcia, ella guardó copias, ¿sí? Y eso era pues peligroso porque si le encontraban esas copias pues ella podía morir. Y más adelante este Tiberio pues ordenaba quemar todos sus ejemplares y cuando llegó Calígula, el emperador, él levantó esta prohibición de esta obra y allí fue cuando Marcia, la hija de Cremusio, pues sacó copias del único ejemplar que había ocultado de la quema. Entonces, para que lo tengamos en cuenta también, así como el arte de amar, pues tengamos en cuenta estos libros, los Anales de Cremusio. ¿Y por qué pues fue ordenado quemar? ¿Por qué se ordenaba quemar y demás? Porque pues había censura en cuanto a la manera de pensar de lo que era considerado correcto en su momento. En 2009 pues también Amazon, ¿sí? Esta plataforma borró de sus Kindle el libro 1984 de George Orwell, ¿sí? También como a modo de censura y tratando de decir que no, que por derechos de autor era que no podía tener este libro allí. En la actualidad ya está disponible, pero vemos cómo en diferentes épocas se ha censurado a diferentes autores y diferentes libros, que eso no solamente es de antaño,
no más ahorita en 2009, y pues todavía se sigue realizando esto con diferentes autores como los versos satánicos y demás. Entonces varios ejemplos que vienen desde Grecia, Roma a la actualidad. Más adelante se habla de Quintiliano, que fue un abogado, fue un profesor, y él era profesor de hijos de los emperadores. Y resulta que él perdió a su esposa y a sus 2 hijos. Tuvo una desgracia esta desgracia en su vida. Y se hablaría que él fue el primer catedrático en su momento quintiliano que fue pago con salario del erario, es decir, del dinero público. Y pues era un adulador de estos emperadores y fue profesor de los hijos de estos emperadores. Entonces se habla de que este Quintiliano se podría considerar como el primer catedrático que recibió salario pago de dineros públicos. Este Quintiliano no creía en la validez de los preceptos universales, ¿sí? Él mencionaba que hay que adaptar a cada persona según sus capacidades y sus circunstancias. Entonces podría ser un precursor de lo que sería la pedagogía o de lo que se conoce como la pedagogía, ¿sí? Entonces él defendía este tema y escribió unos libros, 12 libros que se conocen como en libros de ensayos pedagógicos que se llaman instituciones de oratorias. Y él mencionaba como precursor de la pedagogía, pues la importancia de que no había preceptos universales y que estos se debían adaptar a las circunstancias, a las capacidades y habilidades de cada individuo. Bien importante ese referente que nos deja Quintiliano, donde en la página 361 dice: pensaba que eran más fáciles las alabanzas que la violencia, y el amor al maestro, que poco a poco se transformaba en amor por asignatura. No creía, Quintiliano rechazaba los castigos violentos en la educación. Pensaba que eran más eficaces las alabanzas que la violencia, y el amor al maestro, que poco a poco se transformaba en amor por la asignatura. No creía en la validez universal de los preceptos. Prefería adaptar sus métodos a las circunstancias y a las capacidades individuales. Afirmó que la finalidad de la pedagogía es dejar que los estudiantes encuentren por sí mismos las respuestas y hagan superfluo al maestro. Entonces, bien importante estas enseñanzas de Quintiliano en cuanto a temas pedagógicos. Bueno, ya vamos a ir terminando la última sesión de Irene Vallejo. Finalmente, en esta parte del libro se habla acerca de definición de lo que es un libro clásico. ¿Qué podríamos considerar como un libro clásico? ¿Sí? ¿Qué se podría considerar? Y resulta que el origen de la palabra clásico viene de una palabra que tiene que ver con, en su momento se utilizaba para la estratificación, para los ricos. Entonces el clásico en su momento era alguien que era rico, que era considerado en su estrato social, económico, alguien rico. Y pues cómo se fue adaptando esta palabra a la literatura. Entonces, por ejemplo, se habla de cómo Italo Calvino menciona que un libro clásico es un libro que está antes que otros libros. ¿Y a qué se refiere con un libro que está antes que otros libros? Que esos libros posteriores han sido inspirados en estos libros que se consideran clásicos. Entonces se da ejemplos de cómo cuando muchos escritores escriben ciertos libros que pueden llamar la atención, pues no es más que han sido inspirados en aquellos libros que se consideran clásicos, o sea que fueron antes de, ¿sí? Ejemplo, Mito de la Caverna. Entonces, ¿cuál es el libro posterior que fue inspirado en este clásico? Alicia en el País de las Maravillas. Cuento de Eros y Psique. En la actualidad, ¿cuál? La Bella y la Bestia. Gilgamesh. En la actualidad, ¿cuál? Superman. Metamorfosis de Ovidio. En la actualidad, ¿cuál? Orlando, de Virginia Woolf. Más adelante se habla de una definición de clásico por Mark Twain, donde dice que un libro es un libro que todo el mundo quiere haber leído, pero nadie quiere leer. En el año 415 a.C., Eurípides, ¿sí?, escribió una tragedia que se conoce como Las Troyanas, y resulta que había un festival religioso en ese momento, y esta tragedia relataba todo el tema, el mito fundacional de los griegos, que es Troya, ¿cierto? Y resulta que él presentó esto ante los mismos atenienses, ¿sí?, porque era como el pedestal, el tema de Troya era el pedestal, era como
el mito y era como lo que tenía enarbolando los atenienses en cuanto a esa guerra mitológica. Y resulta que Eurípides hizo algo bien interesante. En un festival religioso él presentó esta obra de teatro, ¿sí? Y en vez de seguir alabando a los mismos griegos, a los mismos atenienses por la guerra de Troya, lo que hizo en esta tragedia Las Troyanas fue hablar en cuanto al tema de la mortandad, de los muertos, de los actos crueles de los atenienses. Entonces es como decir que nosotros en la actualidad, por ejemplo, los colombianos estuviéramos orgullosos de una guerra, ¿sí? Y viene alguien dentro de nosotros y en una obra de teatro, ¿sí? Donde va a hablar en esta guerra, en vez de hablar de lo que supuestamente bueno que hicimos, que fue ganar o combatir a otras personas y ganar un territorio, de lo que va a hacer esta persona es de analizar esta situación o esta guerra, pero en términos de crueldad, de muertes y de la actitud y de la forma de ser de nosotros como colombianos en esa guerra. Entonces eso fue lo que hizo Eurípides en esta tragedia, Los Troyanos, y pues la gente hoy evidentemente no ganó el festival. ¿Y cuál es la reflexión en torno a esto que hizo Eurípides? Pues en cuanto a la maldad, y la maldad no distingue del que es vencido o el que es vencedor. La maldad cobija o traspola, ¿sí? O traviesa todos los seres humanos. Entonces en una guerra no hay ganadores y no hay perdedores, ¿sí? Cuando hay una guerra, pues todos somos perdedores de alguna manera, y también eso lo menciona uno de nuestros invitados en su libro que estuvimos viendo acá hace poco, el año pasado, en el libro, bueno, no recuerdo el nombre, pero Guerras Perdidas, creo que se llama el libro, ¿cierto? Del escritor colombiano, de apellido Álvarez. Entonces, bien interesante esto, cómo Eurípides recalcó a los enemigos en vez de sus propios compatriotas, y tomó partido en la obra de teatro, hablando en cuanto a las mujeres, ¿sí? En cuanto a las mujeres por encima de los hombres, y recordemos que en esa época pues no era como eso lo plausible, y él lo que hizo fue hacer un análisis en cuanto a esta guerra de una manera diferente. Se habla de Séneca, y bien interesante este filósofo porque sabemos que este Séneca pues de los estoicos, y resulta que lo que dice Irene Vallejo acá citando pues es que este Séneca era un usurero que en su momento prestaba dinero a intereses exorbitantes, inclusive creó un banco de crédito y llegó a amasar una de las más grandes fortunas en ese siglo, ¿sí? En ese momento. Inclusive más de la mitad de la décima parte, más de la décima parte de la recaudación anual de impuestos de todo el Imperio Romano. Era tan grande su fortuna que equivaldría a más de la décima parte de la recaudación anual de impuestos de todo el Imperio Romano. Entonces Séneca, quien se ufanaba de ser un filósofo estoico, y sabemos que el estoicismo es aquello que tiene que ver con el pensamiento de lo menos, ¿sí? De ser feliz o de estar bien, que con lo menos, ¿sí? De la frugalidad, ¿sí? De poder tener estos principios de estar desapegado de las riquezas, de las cosas excesivas. Pues este Séneca era una cosa lo que decía y otra cosa lo que practicaba en su vida, pues no practicaba lo que pronunciaba. Y Séneca, acá hay una cita bien interesante en cuanto a esto que se las voy a leer, ya vamos a ir finalizando esta sesión, donde dice lo siguiente: si hubo un personaje polémico fue el multimillonario Séneca, avispado inversor, organizó lo que hoy llamaríamos un banco de crédito y se enriqueció gracias al cobro de intereses desorbitados, compró fincas en Egipto, el paraíso de la inversión inmobiliaria por aquel entonces, multiplicó varias veces su patrimonio y a través de prebendas y redes de contactos llegó a amasar una de las mayores fortunas del siglo, más de la décima parte de la recaudación anual de impuestos de todo el Imperio Romano. Hubiera podido dedicarse al lujo, a exhibir su riqueza en inmensas y costosas mansiones con miles de tejas. En Roma el tamaño de las viviendas no se medía por los metros cuadrados de suelo, sino por el número de tejas que protegían la cabeza del propietario, a coleccionar antigüedades, esclavos y trofeos de caza. Pero le apasionaba la filosofía estoica para mayor minoría. Dedicó páginas rebosantes de convicción a sus ideas, páginas donde afirmaba que un hombre es rico cuando sus necesidades son sobrias.
Sin necesidad de listas de la revista Forbes, sus contemporáneos sabían que su fortuna alcanzaba niveles extravagantes. Era muy tentador hacer chistes y tomarse a guasa todas aquellas apologías del desapego, la frugalidad y las ventajas de conformarse con pan tosco. Una y otra vez, Séneca fue ridiculizado por defender su credo de parquedad y filantropía mientras administraba sus negocios con métodos de capitalista desenfrenado. Es difícil saber a qué atenerse con este ambivalente personaje, banquero y filósofo, que nunca llegó a resolver la contradicción entre lo pensado y lo vivido. Entonces, ahí hay una crítica, ¿no? Así como criticamos en su momento a Aristóteles, a Platón y a otros personajes históricos, pues también vemos en Séneca esos defectos como tal. Y, sin embargo, hay una frase de él bien importante, un pasaje de sus epístolas a Lucio que sigue vigente en la actualidad, de Séneca, comillas: los homicidios individuales los castigamos, pero ¿qué decir de las guerras y del glorioso delito de arrasar pueblos enteros? Hechos que se pagarían con la pena de muerte los elogiamos porque los comete quien lleva insignias de general. La autoridad pública ordena lo que está prohibido a los particulares. La violencia se ejerce mediante decisiones del Senado y decretos de la plebe. El ser humano, el más dulce de los animales, no se avergüenza de hacer la guerra y de encomendar a sus hijos que la hagan. Entonces es bien interesante esa frase, ¿no? Entonces, como lo del Dalai Lama, ¿no? Que se criticó también lo del niño y demás. Entonces, como decía una psicóloga, se invalida la acción del personaje, pero sus ideas no se invalidan, puesto que son razonables y son coherentes y lógicas. Igual con Séneca, muchas ideas dignas de emular y de reflexionar y demás. Otra cosa es que en la práctica la persona no hubiera llevado a cabo lo que enseñaba. Bueno, ya para seguir y ir terminando, se habla de, por ejemplo, del canon literario. En un principio, canon era un tallo de caña, sí, y significa recto como una caña. Y en el siglo I antes de Cristo, pues se acuñó esta palabra en lo que tiene que ver con temas religiosos, con los evangelios y demás. Y los maestros de escuelas utilizaron las obras de escritores en su momento. Ya se habla de cómo los escritores, de los maestros de escuelas en Roma, en el año 1 antes de Cristo, utilizaron las obras de escritores vivos. Entonces ya se empieza a hablar de escritores en su momento que eran referentes en las escuelas, como por ejemplo Virgilio con la Eneida. Y se encuentra que en Pompeya en las paredes estaban los versos garabateados de esta obra. Entonces ya estamos hablando de una época donde no solamente se hablaba de obras escritas en su momento por otros filósofos escritores que habían fallecido, sino de aquellos que estaban vivos como Virgilio. Y en el siglo XX se habla, por ejemplo, de una anécdota bien interesante que tiene que ver con literatura, de cómo un personaje llegó a una vivienda, ¿sí? Y resulta que allí la señora de esta vivienda, en el siglo XX, había unas hojas que estaban escritas en letra gótica. Y resulta que esa señora tenía su papá en vida había coleccionado una gran biblioteca. Y entonces ella, ya cansada de haber guardado estos libros y demás, pensando que eran sin valor, lo que hizo fue colocar estas hojas en el retrete, es decir, en el sanitario. Y un personaje que llegó allí le dio por, antes de limpiarse con estas hojas sus nalgas, ¿sí? Le dio por leerlas y se dio cuenta que realmente lo que estaba allí era un libro que se conoce como Gesta Romanorum, y nada más y nada menos que estas hojas fue lo que en su momento este libro sirvió de inspiración para Shakespeare, para las obras de Shakespeare, para lo que Shakespeare iba a escribir. Entonces miren esta anécdota tan interesante. La hija de este señor que había acumulado estos libros de esta biblioteca, pues no pensó que esto era tan importante, y lo que le estaba destinando como papel higiénico en el baño pues era de gran importancia, porque fue en su momento lo que permitió que en gran parte Shakespeare se pudiera inspirar en sus obras. Y ya se menciona que en España, por ejemplo, en el año 2016 se imprimieron 224 millones de libros, ¿sí? De impresiones, pero cerca de casi 90 millones de estos libros terminaron destruidos. ¿Por qué? Porque ya se habla de la sobreabundancia de libros. Ya vimos hace un ratico de cuántos libros se crean por jornada o por minutos. Pero
que inclusive hay el pensar de que un libro que puede llegar a ser bestseller, pues se crean tantas copias porque se llega a pensar de que la gente compra el libro es por ver muchas copias en una librería, pero que realmente hay muchos libros que nuevos que no la gente no llega a comprar y demás y pues terminan quemados o terminan en el basurero o terminan siendo unas servilletas, papel higiénico y otros objetos. Entonces, ya para finalizar, se habla de cómo el Imperio Romano de Occidente se vino abajo en el año 476, el declive del Imperio Romano de Occidente. Y el último emperador, pues en su momento fue Rómulo Augustulo, que abdicó del poder. ¿Y quiénes fueron los que sucedieron en el poder? Las tribus germánicas. Y se habla de cómo en el año 529 el emperador Justiniano, ¿sí? Lo que hizo fue censurar bibliotecas, quemar libros también, ¿sí? Entonces mire que muchas épocas han trazado la época griega y romana, donde diferentes emperadores, donde diferentes autoridades han censurado la literatura, los escritores han desterrado a los escritores, han quemado libros. Este personaje Justiniano emperador en el año 529 pues censuró las bibliotecas. Y hay una frase de un escritor bien importante, Sweet, ¿sí? En la página 394, donde habla de la importancia de los libros. Y él dice lo siguiente: como afirma Stefan Zweig en el memorial final de Mendel, el de los libros, comillas, los libros se escriben para unir, por encima del propio aliento, a los seres humanos, y así defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia, la fugacidad y el olvido. Entonces mire qué linda esta frase de este escritor que terminó suicidándose, ustedes saben, ¿no? En Brasil creo que fue, donde él con su esposa pues huyendo del nazismo y demás y pensando que el nazismo se iba a tomar todo el mundo, este escritor se suicidó. Hay unos libros bien interesantes de él que tenemos en lista para poder leer. Bueno, ya me estoy quedando sin voz, 1 hora y 41 minutos aquí compartiendo de estas anécdotas. Y ya para terminar, se habla, por ejemplo, de cómo se recorrió con diferentes personajes históricos sus defectos, más que sus virtudes, porque esas son más que conocidas. Entonces, Platón, donde habla de la reencarnación, de cómo los hombres, para los hombres injustos se castigaba con reencarnándose en mujeres, era el castigo, ¿no? De Aristóteles, de cómo en su momento llegó a hablar de que los esclavos son inferiores por su naturaleza, de Marcial, ¿sí? De cómo era un adulador con el emperador y se reía de los defectos físicos de las personas, y cómo en su momento, por ejemplo, Cicerón, ¿sí? Petrarca, al descubrir las cartas de Cicerón, se dio cuenta de cómo tenía efectos reprochables, tenía grandes defectos y pues que tenía defectos como cualquier otra persona, y allí Petrarca, este filósofo, pues se desanimó, ¿no? Por haber encontrado en su maestro que era un ser humano cualquiera. Entonces se habla de una historia en 1934 de Kentucky en Estados Unidos, de cómo había unas bibliotecarias a caballo y de cómo estas personas iban a caballo y eran bibliotecas ambulantes, ¿sí? Eran mujeres que iban en caballo a esta región de Estados Unidos en Kentucky en 1934, y de una historia de un pueblo allí que se adoraba los libros y demás. Y ya para terminar, una última... bueno, y esto fue financiado hasta 1943, ya cuando la Segunda Guerra Mundial pues se cambiaron los libros por balas y la pobreza y demás pues impidió que pudieran llegar más libros a esta región de Kentucky. Para finalizar, les voy a leer una anécdota de Irene Vallejo, donde hace alusión con su abuelo. Una historia bien linda con la que finaliza el libro en la página 405, donde ella se refiere a su abuelo y hace evocación de su abuelo y cómo era su abuelo, ¿sí? Ella dice en cuanto a su abuelo, dice: en uno de mis recuerdos de infancia favoritos, camino agarrada de la mano grande de mi abuelo, con el dorso salpicado por esas pecas amarillas que pinta la edad. A su lado sentía una seguridad absoluta. No solo cuidaba de mí, tenía un instinto protector universal e indiscriminado.
Lo veo agachado en la calle, intentando encajar la tapa de una alcantarilla o recogiendo de la acera cáscaras de fruta para ahuyentar un posible accidente, comprobando si los andamios de un edificio en obras eran seguros, cargando cubos de agua desde su casa para regar los árboles que agonizan de pie en los terribles veranos de Zaragoza. Mi abuelo quería impedir los males que se podían evitar. Quería salvar a los desconocidos, a las plantas, a todo el mundo. Quería corregir y remediar todos los caos. Cuando había neutralizado la amenaza de una traicionera piel de plátano abandonada en la acera, me decía: ¿ves? El bien no se nota. Alguien se va a librar de tropezar aquí, caerse y romperse la pierna, y nunca se enterará. Entonces, dice Irene Vallejo, este libro trata sobre personas como mi abuelo, sobre los salvadores invisibles. Entonces, me llama la atención de que esto, ¿no? El bien no se nota, como le decía el abuelo a Irene Vallejo, por recoger una cáscara. Entonces, lo que tratamos de hacer con estas tertulias, con transmitir estos conocimientos y esto que me ha impactado a mí, pues a pesar de que tal vez no tenga la incidencia en su momento que quisiéramos, pues el bien no se nota, ¿no? Pero repercute en algún momento y esto alentará a que las personas en algún momento puedan leer y puedan obtener conocimientos y entender esto que es el ser humano, como decía Ernesto Sabato, ¿no? La literatura es quizás aquella, no recuerdo bien la frase como dice, ¿no? Pero como la cumbre o por excelencia lo que nos permite descifrar lo que es el ser humano. Entonces, muchas gracias. Terminamos con este libro, El infinito en un juco. No olviden darle me gusta, compartir y comentar. Una feliz noche.